¿qué estrategias recomendás hoy, en 2025, para destacar en digamos, en un ambiente tan competitivo como acá en Alemania? Ok, yo siempre digo que creo que es muy importante, primero de todo, entender el contexto. Ajá. ¿No? Porque sí que es verdad que, no lo que decías, de que se escucha mucho en Alemania, hay mucho trabajo, muchas empresas tech, se contrata mucho, pero también es importante entender el contexto de este año, el que vivimos actualmente, que quizás sí que se ha frenado un poco, ¿no? Ajá. La rotación, contratación, han habido despidos hace unos años también. Entonces, primero de todo hay que entender el contexto. Muy Y bien. teniendo en cuenta el contexto, yo creo que hoy en día más que nunca, súper importante, le recomiendo a todo el mundo empezar a hacer contactos, networking, cuanto antes mejor, Bien. ¿no? Que no esperar a que lo necesites para empezar a hacerlo. Porque yo creo que hoy en día, y creo que hay una cifra por ahí, que se dice que casi el 70% de las ofertas laborales no salen a la luz, o sea, no son públicas. Ah, mirá, no tenía ese dato. Sí, 70% de todas las ofertas. sí, depende, Mirá. supongo, depende del sector, Claro. depende tal. Cambia, pero incluso es que ni que fueran la mitad, ¿no? Como que no salen a la luz porque es siempre alguien que se conoce o promociones internas o tal. Entonces es importante conocer a personas que te abran esas puertas, yo creo, primero de todo. Bien, o sea, entonces, primero, networking, conocer gente y ver cómo podemos entrar sin buscar primero así en las plataformas típicas. Exacto. Sí, eso te suma puntos, ¿no? Yo creo, primero. Y luego también siempre digo como tener claro un poco qué es lo que quieres tú, ¿no? No Bien. porque se escuche todo el mundo, yo qué sé, o aquí Zalando es muy grande, o como mucha gente quiere trabajar en Google, en Amazon, ¿no? Porque se escucha lo que decías tú, los beneficios, ¿no? Pero realmente es algo que te encaja a ti, ¿no? O sea, entender un poco cuál es la cultura corporativa de esta empresa, qué ofrecen y si es algo como que encaja contigo, con tus valores o no, porque quizás no todo el mundo, ¿no? Tiene que trabajar en Google o en algo así. En cuanto a tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más comunes a la hora, por ejemplo, en un currículum o en el currículum en LinkedIn de los perfiles internacionales? O sea, de alguien que viene de afuera. ¿Quieres ser parte de la vida de nosotros? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Ahora sí, te dejo para que sigas disfrutando de este episodio. Yo creo que no adaptarlo, o sea, ¿no? Hacerlo lo más genérico posible, yo creo que es el error más grave, porque al final, sobre papel, como que todos somos iguales, ¿no? O sea, el primer filtro, alguien que no te conoce, y hay como, imagínate, 10 perfiles bastante parecidos, ¿no? Que tienen una carrera, pues no sé, publicidad, marketing, lo que sea, tienen un máster y tienen de 5 a 8 años de experiencia. Sobre papel, estas personas son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú para destacar? Yo creo que tienes que poner mucho en la mente de quién te va a contratar, del hiring manager, de la empresa, qué valor puedes aportar tú a esta empresa. Y cuantificar logros, ¿no? O sea, hablar no de las tareas que has hecho, porque esto es igual en todas partes, sino qué conseguiste, ¿no? Aportar en esas empresas pasadas, en esos roles pasados y como sobre todo cuantificarlo con métricas. Entonces yo creo que ahí es donde empiezas a marcar un poco la diferencia que conseguiste tú como persona allí. Vamos a poner un ejemplo concreto. Okay. Por ejemplo, voy a decir mi currículum. Okay. Yo tengo trabajo en marketing, tengo mi propia plataforma y yo puedo decir, manejo o creo contenido para Instagram. Ajá. Esta es una cosa. O lo otro que puedo decir es, en los últimos aumenté los followers en un 30% los últimos 3 meses. Exacto. Ahí está. Entonces, ahí está más concreto. Incluso puedes decir a través de cuántas plataformas, ¿no? En cuántas plataformas está tu podcast, cuánta gente has entrevistado, no sé, hago otra edición, o sea, puedes bajar muchísimo, no solo entrevisto a gente haciendo podcast, sino o creo contenido. Y poner números siempre vale la pena. Exacto. Entrevisté a más de 50 personas el último año. Ya, ahí ya te da como un poco una escala, ¿no? De realmente tu scope y eso lo hace mucho más concreto. Bien, atentos a ese dato, ¿sí? Cuando hagan el currículum, pongan datos concretos, goals, objetivos que lograron. Exacto. Sí, bien, sí. me gusta, va por ahí. Para seguir ayudando a las personas, teniendo en cuenta en esto en el desarrollo profesional, hay algo que te escuché hablar en otra entrevista sobre los ATS. Ok, este es un gran tema. A ver, ¿qué es esto? Vale, ATS, en realidad lo que significan las siglas es Application Tracking System. Ajá. Que el ATS, también hay muchos mitos, hay que decir sobre el ATS, es un software, ¿no? Que ayuda a las empresas, que muchas empresas utilizan, para ayudar a filtrar las bases de datos de candidatos que les entran. Es decir, se utiliza como de puente entre la persona reclutadora, la empresa y el candidato. Y esto lo que hace es cuando tú subes un currículum allí,
según unas características, unos parámetros que ha puesto la empresa, características del rol en concreto, lo que sea, hace como un scan de tu currículum, como si fuera una inteligencia artificial, y hace un scan de tu currículum y puede que lo rechace o puede que pase el filtro. ¿Qué significa pasar el filtro? Entonces, que tu currículum va a pasar a ser visto por una persona. Y hay muchos mitos, yo creo, de qué formato utilizas para que estos ATS, estos softwares, lean tu currículum y pasen el filtro, ¿no? Y al final yo creo que no es más que utilizar como palabras clave. Es decir, yo creo que hay que mirar, hay que leer la descripción del rol para el que estás aplicando y allí es que tienes la clave. Allí realmente te está poniendo palabras clave que están buscando y lo máximo que puedas incorporar esas palabras a tu currículum. Entonces eso va a ayudar a que pase el filtro del ATS. Por ejemplo, los skills. Exacto. Bien. Todo lo que ponga, yo sé. Hay un truco también que siempre digo, me encantan los trucos. Que es coger tal cual la descripción, la copias y la pegas o bien en ChatGPT o incluso en la clásica nube de palabras. Antes se hacía como un word art free, o sea, se puede buscar por internet, lo primero que salga, gratuito. Y lo que haces es pegar el texto exactamente, toda la descripción y que te cree una nube de palabras. Y eso lo que hace es, las palabras que están más repetidas las va a poner más grandes. Imagínate que marketing sale, no sé, 5 veces, sale también operations, luego sale manager, sale quizás, depende de la industria, sale fashion. Entonces, estas palabras más repetidas son las que tú tienes que tener sí o sí en tu currículum. Bien. Esto me parece una manera súper visual de ver cuáles son las palabras que más se repiten e incorporarlas en tu currículum. Excelente. O sea que usar la inteligencia artificial ahora hay que usarla y tomar atajos. Exacto, y aprovechar. 100%. Bueno, espectacular. ¿Qué tanto, cuando hablamos por teléfono la otra vez, o por WhatsApp, me contaste sobre que mucha gente quiere hacer masters? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto influye la información académica versus frente a la experiencia práctica? Y si es necesario o no hacer un máster. Hey, te interrumpo un momentín para pedirte que te suscribas ahora y hagas clic en la campanita para que nunca más te pierdas nada de la vida de nosotros. Ahora sí, sigue disfrutando de nuestro contenido. Es también gran tema. Yo creo que también depende un poco del país, del contexto, quizás la industria, ¿no? Quizás para roles más técnicos, como programación, análisis de datos, etcétera, yo creo que, hay una base, una formación que sí que tienes que tener sí o sí, pero yo creo sobre todo aquí en Alemania y en muchos países europeos, que no son España o seguramente Latinoamérica, no importa tanto dónde has estudiado, la universidad, cuántos másters tengas, etcétera. Yo creo que es más la experiencia y sobre todo como habilidades blandas o los soft skills, como que te vean que seas una persona proactiva. Y hay muchas empresas de aquí en Alemania como que realmente tienen un plan de onboarding, de formación, ¿no? Que si ven que eres válido y tienes una mínima formación, una mínima experiencia, yo creo que te ayudan a que tu formación tal esté a la altura de lo que necesitas hacer. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, viniendo de España, allí todavía hay la mentalidad de has estudiado en esta universidad, puedes entrar en esta empresa, ¿no? Allí va bastante, ¿cuántos másters tienes? Entonces, mejor. Pero cuando sales de España, yo creo que no es tan importante y no se mira tanto cuántos másters tienes o dónde has estudiado. Bien, y si tengo que hacer un máster, ¿por qué lo haría? Claro, es importante preguntarse esta pregunta, ¿no? Porque también tengo mucha gente que dice, ¿qué me recomiendas estudiar? ¿Este máster o este? Y yo siempre pregunto como, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué quieres conseguir con esto? Sí que es verdad que todo el mundo dice, un trabajo mejor. Ya. Pero si solo quieres un trabajo mejor, quizás hay otras maneras, ¿no? De conseguir un trabajo mejor. Tienes que entender bien si realmente lo necesitas. Y hay muchos másters hoy en día de marketing que, o sea, muchísimos, demasiados. Depende qué tipo de formación, yo creo. Está casi todo en YouTube también. O sea, si tú mismo, si es un poco espabilado, depende de la base que tengas. Yo siempre digo, es mejor empezar un proyecto propio. Obviamente depende del ámbito. No sé, un médico, pues no, sí que necesita formación. Pero en cosas sobre todo más de marketing, de comunicación, o sea, de cosas de tech. Yo es mejor empezar un proyecto propio y vender ese proyecto y aprender con el proyecto que no un año de máster, ¿no? O sea, ¿y esto sirve, por ejemplo, para un reclutador? Obviamente depende del reclutador, pero yo creo que hay mucha gente, y sobre todo esto fuera de, o sea, en Alemania yo creo que sí se valora bastante los proyectos propios. Mira. ¿No? Yo veo a alguien que tiene eso, 3 másters, no sé cuántos, pero no tiene experiencia práctica, y otra persona que quizás tiene menos experiencia práctica, pero tiene algún proyecto suyo, no tiene tampoco tanta formación quizás como el otro, pero ostras, ves se movió. Que sí, yo creo que esto suma más. Bueno, buenísimo. Gran consejo para todos ahí. Ahora sí,
Estábamos hablando hoy de lo que es la cultura corporativa de estas industrias, del ámbito digital, que es muy diferente a las empresas conservadoras. Sí. De hecho, vos me contaste que viniste de España, donde trabajabas en una empresa un poco más típica o tradicional, y cambiaste acá. Entonces, ¿cómo describirías la cultura corporativa de estas empresas? ¿Y qué es esto cuando se habla de lo que es el ambiente internacional, jerarquías planas? ¿Qué significa todo esto? Sí, yo creo que, bueno, ¿no? En España sí que es verdad que este tipo de empresas más familiares, quizás. Ok. Aunque sean internacionales, pero quizás empresas familiares. Que, bueno, sí que hay una estructura muy clara, ¿no? Quizás todavía de quién puede hablar con quién o dónde puedes estar o incluso quién puede poner la cámara en una reunión. O sea, esto es heavy, pero depende de quién está en la reunión. Si son más de 2 rangos, si tú estás 2 rangos por debajo, la cámara no la pones, ¿no? O sea, como para que no se te vea. No te puedo creer lo que me acabas de decir. Sí. O sea, cositas así. Sí. Bien. O depende de dónde te puedes mover, tal. Sí. Hay bastantes, como unas reglas no escritas, te diría. Como que obviamente nadie te va a decir no puedes hacer esto, pero... Está implícito. Sí. Depende del rol, ¿qué podés hacer? Sí, exacto. Y llegas aquí y yo creo que, bueno, realmente sí, o sea, claro que cada uno tiene un nivel, ¿no? Como si dijéramos, pero la verdad es que yo creo que lo que vi es como en las reuniones, me sorprende mucho al principio, sobre todo como todo el mundo habla, incluso hay reuniones desde una persona, no sé, 4 niveles por arriba hasta una que quizás es junior, se escucha todas las opiniones, se valora todo. Yo creo que al final es ese respeto, ¿no? De persona a persona. Y hay una cultura, creo, como de feedback 360, mucho, que se llama. Mira, contame un poco más. O sea, se pide feedback, y 360 significa como, yo creo que en España quizás solo pides feedback o te da feedback tu jefe, ¿no? Un poco, es como que te viene el feedback de arriba, estás haciendo bien, ¿no? Tal. Y aquí, al menos yo sé que en varias empresas aquí en Alemania, cada quarter o a mitad de año se pide feedback. 360 significa como de todas partes. O sea, quizás tu jefe te da feedback, compañeros paralelos del mismo equipo, gente por debajo o incluso gente de otros equipos. Claro, gente con la que vos has tenido contacto por alguna u otra forma. Pero no tiene que ver nada el nivel, o sea, de todos los niveles. Y desde arriba también te piden feedback a ti, que esto me gusta mucho, que, o sea, como quizás tu jefe te pide feedback, 2 personas para arriba también tú das feedback a esa persona. Claro, hay un ida y vuelta. Sí, exacto.